precisamente cuando Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham. Y vamos para ello a irnos a Génesis. Ay, no le cambié ahí el versículo, es 21, pero es del 15 al 21. Dice 8:14, pero es 15 al 21. Génesis 21, del 15 al 21. Si alguien nos puede apoyar con la lectura, ya sea aquí Ana, Mari, Sami, quien lo tenga, que nos pueda apoyar. Génesis 21, perdón, del 15 al 21. Del 21, del 15 al 21. ¿Lo tienes, Ana? Sí. ¿Sí? Ok, por favor, si nos apoyas. Cuando faltó el agua del odre, dejó al muchacho debajo de un árbol y se sentó enfrente, a una distancia de un tiro de arco, porque decía: así no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó la voz y lloró. Entonces Dios escuchó la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No temas, porque Dios oyó la voz del muchacho desde donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque haré de él una gran nación. Entonces Dios abrió sus ojos y ella vio una fuente de agua. Llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estuvo con el muchacho, que creció, habitó en el desierto y fue tirador de arco. Habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó esposa de Egipto. Amén, muchas gracias. Bueno, pues aquí vamos a ver, la semana pasada habíamos visto por qué y cuál fue la importancia incluso de que Sara haya sido la que le haya dicho a Abraham de echar a Agar. Como habíamos dicho, puede parecer algo cruel, algo inhumano, pero la semana pasada vimos y hoy vamos a concluir cuál es la importancia de esto y por qué era lo correcto, ¿no? Lo que se tenía que hacer. Pero nos quedamos precisamente ver toda la implicación, por qué había sido, la parte que tenía que ver con que era algo para que fuera legal, que se tuvo que hacer todo esto. Pero ahora vamos a ver cómo ella empieza, o cómo es en el desierto lo que va sucediendo con Agar y con Ismael. Entonces, vamos a ver que empezamos este pasaje con algunas cuestiones pues de la situación que están pasando. Entonces, vamos a ver, nosotros seguimos el contexto, es la tierra del antiguo Oriente, estamos, como decíamos, en la edad del Bronce Medio. Bueno, esto ya lo habíamos comentado. Habíamos visto que Sara detecta una amenaza directa a la primogenitura de su hijo debido a la actitud de Ismael. Entonces, precisamente por eso es que se empieza a dar todo esto, que es preservar el linaje, pero también vamos a ver la misericordia de Dios en esta parte. Vamos a ver que empezamos con la expulsión, pero hay una intervención legal, y que precisamente esa intervención pues es la providencia, la provisión de Dios. Y como lo habíamos visto la sesión anterior, estábamos viendo que esto tenía que ver con procedimientos legales en ese entonces. Como decíamos, en ese entonces, bueno, hoy en día es pues ir al notario, ir con un juez, alguna cuestión por el estilo. En ese entonces pues no era lo que se hacía. Había otras formas, otros procesos, y entre esos procesos, pues bueno, era esto que nos está narrando la escritura. Y bueno, aquí algo, retomando lo de la semana pasada, la sesión pasada, habíamos dicho
que bajo la instrucción de Dios, Abraham escuchó la voz de Sara. Y eso que hace él es realizar un acto jurídico formal para ese entonces. Y lo que hace es despedir a la sierva y al hijo. Aquí vamos a entender que este relato, pues bueno, tiene una gran importancia dentro de las escrituras, porque está demostrando el cumplimiento del pacto. Y aunque está haciéndose el cumplimiento del pacto a través de Isaac, no se está anulando la justicia y la misericordia de Dios hacia los que quedan, en este caso, fuera de esa, digamos, línea, ¿sí? Entonces, vamos a entender un poquito más, o vamos a cerrar esa parte que vimos de los mecanismos legales de ese mundo, de ese entonces, pues, y bueno, un poquito lo que es la geografía y el impacto en la supervivencia, porque yo trato en este caso de poner algunas imágenes que nos pues ilustren un poco el pasaje. Entonces podemos ver ahí un desierto. Los que tuvimos la bendición de estar ahí sabemos que pues estar en el desierto, si íbamos con un grupo en un camión climatizado y todo, y aún así fue pesado el tiempo, los pocos minutos que estuvimos afuera, pues bueno, imaginémonos 2 personas, una mujer y un muchacho deambulando en el desierto con poca provisión. Entonces yo creo que ahí pues tenemos esa dimensión. Entonces la geografía y cómo impacta eso en la supervivencia. Y vamos a ver también la importancia de las palabras originales del hebreo, cómo nos impactan todavía más para entender más a fondo lo que está sucediendo. Vamos a ver que empezamos en el 15, en el versículo 15, que habla: y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Entonces, viendo esto, estamos en el desierto de Beersheba y es una zona que está entre las colinas de Judea, en el desierto del Negev. Es una región semiárida y que es un desierto. ¿Qué es lo que pasa en el desierto? Pues bueno, hay poca vegetación, hay pocos pozos de agua. Y algo que yo ahorita, cuando estuve haciendo esto, pues bueno, vi o decían que al ser tan pocas los lugares con provisiones, pues esos pozos estaban custodiados por clanes locales. Y digo, si nosotros lo pensamos hoy, pues es lógico. O sea, si es la provisión para los míos, pues tengo que cuidarla, no voy a dejar que cualquiera se acerque. Entonces, vemos esto, ¿no? Que empieza con eso. Ahora, perderse en este territorio, pues pongámonos en un contexto así. Yo creo que si no tenemos una fuente de agua a mano, pues era prácticamente estar sentenciados a morir por lo que estamos viendo, ¿no? O sea, yo creo que en pocas horas. Si a veces estamos al sol y no tenemos dónde resguardarnos, pues de repente ya sentimos hasta como que nos estamos deshidratando. Ahora, estando en el desierto, en esas condiciones, yo creo que es muy complicado, ¿no? Y en la parte de aquí se menciona el odre, y en el odre dice que echó agua. Y en la arqueología se muestran odres que se confeccionaban con piel de cabra o cordero. Es lo que la arqueología ha descubierto, y de hecho ahí en la imagen al fondo vemos un odre que está a un lado del arbusto. Ahora, algo interesante que vamos a ver, pues tiene que ver con el mismo nombre del odre, ¿no? Decíamos,
en ese entonces desplazarse fuera de las rutas de las caravanas era peligroso. Decíamos la sesión anterior que por lo que veíamos, comentábamos eso la semana pasada, se entiende que ella se salió de la ruta. Entonces, por eso decía que vagó errante, porque estaba fuera de la ruta. Entonces, fuera de una ruta, pues es algo peligroso, y más siendo una mujer con un muchacho, pues más aún, ¿no? Entonces, habían perdido el estatus de seguridad que tenían con Abraham. Y encima de todo, pues bueno, que habían perdido todo eso, pues estaban solos en el desierto, a merced de los elementos, de las inclemencias y de pues los pues asaltantes o de otras personas que pudiesen hacerles daño, ¿no? Y aquí estamos viendo en pantalla lo que es el nod, ¿sí? Y el nod es precisamente el término que se da para el odre. Entonces, en hebreo, odre es nod. Y tiene dos significados. Uno que es botella de cuero o bolsa, que es como lo que decíamos, vemos allá al fondo al lado derecho, que es un recipiente flexible elaborado con piel de cabra o carnero, utilizado para almacenar y transportar líquidos, y pues líquidos como agua, vino o leche o cualquier líquido. Pero también se le da la acepción tierra de Nod, ¿sí? También tiene esa acepción. Y esa es la región a la que Caín fue desterrado después de haber matado a su hermano. Y eso deriva de la raíz del verbo nad, que significa vagar o errar. Y si vemos aquí hay una cierta relación, o sea, en el hebreo, pues bueno, muchas cosas se relacionan muy fuerte por la raíz que tienen. Vemos que Agar e Ismael vagaron y estuvieron vagando erróneamente, estuvieron vagando sin rumbo fijo, y eso también es estar en la tierra de Nod. ¿Sí? Es lo que sucedió cuando estuvo, lo que sucedió con Caín cuando fue desterrado. Y vemos, seguimos hablando, y vamos a hablar mucho en el Antiguo Pacto. Vamos a ver que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, vamos a encontrar siempre que el desierto nos está hablando de prueba, nos está hablando de preparación, pero algo importante también, nos está hablando de comunicación con el Creador. Dios se comunica en el desierto, y esa analogía también la podemos aplicar a nosotros. A lo mejor nosotros podemos vivir en una zona boscosa, en una zona muy verde, pero los desiertos de nuestra vida son aquellos cuando nosotros, como las canciones que cantábamos al principio, ¿no? A veces sentimos que estamos entre la espada y la pared, a veces siento que pierdo el rumbo y no sé dónde voy. Esos desiertos es precisamente donde hay una preparación, donde hay un crecimiento, donde hay un encuentro con Dios. Pero aquí vamos a ver también que es importante, pues, que hay una revelación. En el desierto vemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, pues que Yeshua fue tentado en el desierto. Entonces vamos a ver que esa relación viene desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, y es aplicable hoy a nuestro día, porque no necesariamente estamos hablando del desierto físico, sino también de nuestro desierto emocional. Ahora, decíamos la semana pasada también, ¿por qué Abraham les dio solamente un odre de agua y pan si él tenía, pues, para darles más? Decíamos que culturalmente Abraham no buscaba la muerte de su hijo, sino romper un vínculo legal
para que realmente quien fuera el heredero de la promesa, fuera Isaac. Y de esta manera, pues bueno, esa era la parte legal. Ahora, algo importante que decíamos también, Abraham no lo mandó a morir, no los mandó a morir porque Dios le había revelado y él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, si ya lo había hecho una vez y lo había hecho otra, es seguro que él confiaba en la provisión de Dios. Él sabía que ese acto lo tenía que hacer como un acto legal, no para herir, no para hacer sufrir a su hijo, porque decíamos la semana pasada que no era hijo biológico de Sara, pero de Abraham sí. Entonces, de una manera u otra, pues yo creo que no era sencilla esta parte, ¿no? Entonces, por esa razón es que Abraham nada más los despide con pan y un odre de agua. Y aquí el hablar del agua, vamos a ver que el agua, el desierto y el pan lo encontramos en las escrituras. El pan de vida, el agua que fluye, que nunca se detiene, la fuente de agua que nunca deja de fluir. ¿Por qué? Porque son cosas que el Señor, que Dios quiere que entendamos y que las hagamos nuestras. Entonces, por eso ahora vamos a ver una parte interesante. Cuando nosotros estamos leyendo ahí, en Génesis 21:16 dice, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. ¿Esto qué quiere decir? Que ya se había agotado el agua, la cuestión física ya estaba afectando y Agar pensaba y creía que el muchacho iba a morir. Ahora, con base en la geografía, se nos dice que Agar se mueve dentro de esa misma llanura, esa misma valle, que probablemente, pues bueno, por ahí pues bueno, no había más nada, más que algunos arbustos, que fue donde dejó a Ismael para que le diera un poquito de sombra. Y algo interesante que en la arqueología militar, un tiro de arco es una medida. Vamos a ver que hay muchas medidas que vienen en la Biblia que no son metros, no son centímetros, no son yardas, sino son medidas propias de la época. Entonces se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco. ¿Por qué enfrente? Porque era su hijo, sabía que lo estaba perdiendo, no quería separarse de él, pero a la vez tampoco quería verlo morir. Y un tiro de arco en Oriente se llama Kemahebei Keshet. Kemahebei Keshet, y equivale a la distancia máxima de efectividad de un arco simple de madera de la época, ¿sí? Y bueno, ahí pongo lo que es. Ajá. Kemahebei Keshet equivale a la distancia máxima de efectividad de un tiro de arco simple de madera de la época, y esto ronda entre los 70 y 100 metros. Esta mención no es de manera metafórica o poética, sino una medida de distancia para darnos una idea de lo que está pasando. Vemos incluso esto se repite. ¿Qué pasó cuando Yeshua va a orar al Getsemaní? También se mide con una distancia similar. No fue de un arco, pero sí de un tiro de piedra, ¿sí? Entonces estamos hablando de que esa era una manera de darnos una idea
de a qué distancia estaba de lo que estábamos hablando. Entonces, esta parte me pareció muy interesante porque las escrituras nos quieren dar a entender toda esa parte, ¿no? O sea, tratan de ser muy detalladas. Lamentablemente nosotros en nuestro contexto cultural o occidental y presente, pues es muy difícil porque pues, un tiro de arco, pues a lo mejor yo me imagino un tiro de arco olímpico, ¿no? Y pues no tiene nada que ver los arcos modernos con lo que había en ese entonces. Eh, pero esto ya nos va dando un poquito de idea, ¿no? Ahora, eh, Agar pasó a ser una mujer del clan de Abraham, a ser una mujer sola con un hijo pues enfermo en el desierto y no tenía protección de nada, de ningún patriarca, de ninguna otra tribu. Al contrario, era muy probable que pues le pasara algo malo. Entonces esa es una sensación de impotencia. Entonces por eso ahí vemos que dice distancia e impotencia, porque tomó distancia con la impotencia de lo que estaba sucediendo. Ahora, si vemos la perspectiva de los sabios judíos, ellos consideran que al Agar haberse sentado a distancia, ella seguía pues clamando por su hijo y vigilando o cuidando de manera discreta, esperando que ocurriera un milagro. Y yo creo que no está tan alejado de la realidad, porque estoy seguro que todos los que hemos tenido algún enfermo en casa y cuando es una enfermedad complicada, tenemos eso, o sea, estamos cerca pero a la vez estamos lejos porque no quisiéramos sentir ese dolor, pero no dejamos de creer en que puede llegar ese milagro. Entonces, esa es una interpretación que dan ellos. También algo que comentan es que en ese momento de separación, Agar también esperaba ese milagro porque él ya había tenido un encuentro con Dios en algún momento. Entonces, esa es una creencia o bueno, algo que dicen los estudiosos judíos, que regresó a esa primera teofanía, lo que tal vez pues ha de haber pensado si era eso, pues bueno, ¿por qué en ese momento sí y ahora estamos aquí en medio de la nada olvidados? Ahora vamos a seguir avanzando. Hay muchas cosas de verdad que podríamos ir ahondando, pero vamos a ir sobre lo más relevante. Vamos a ver el clamor escuchado, porque aquí hay algo interesante. Shama Elohim, Dios escucha la voz del joven. Y aquí el texto de la escritura en el versículo 17 dice: y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Vamos a ver cómo se acomoda todo esto. O sea, él primero dice: y oyó la voz del muchacho. No dice: y oyó el clamor de Agar. Oyó la voz del muchacho, y esto es interesante. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Y cuando hablamos del ángel de Dios, pues estamos, podemos decir que es una teofanía. Y que es una teofanía es cuando Dios se encuentra con alguien en algún lugar, ¿no? Entonces estamos viendo algo en ese sentido, ¿no? Y aquí algo bien interesante. El nombre de Yismael significa Dios oirá. Y vemos que Shama es oír.
¿sí? Entonces esa frase que está ahí, Shama Elohim, hace alusión al nombre propio de Ismael. Dios oirá. Y aquí está resaltado en negrita en el texto hebreo como Shama está dentro del nombre de Ismael. Entonces Dios oirá. Recordemos que siempre el sufijo el hace alusión a Dios, a algo que tiene relación con Dios, ¿sí? Ismael, Dios oirá. Entonces, por eso es que Dios responde al llanto del hijo, no solo al dolor de la madre. Como decíamos, el verso empieza y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que, por ejemplo, en el contexto histórico hay códigos o escritos en los cuales se ve que algunas leyes, habíamos hablado en algún momento del código de Hammurabi, que encontramos que un hijo legítimo que era expulsado perdía derechos patrimoniales, pero no su derecho a la vida. Y eso es precisamente lo que está pasando, lo que estamos viendo en este relato. Dios interviene aquí como el guardián de la vida de el muchacho. Y la perspectiva que ellos usan es precisamente eso. Por ejemplo, y esto hago siempre el hincapié, esto es para entender, para tener un poquito más de contexto, pero no está en la Biblia, pero son cuestiones que nos pueden ayudar un poquito. Por ejemplo, aquí en el Talmud hay un principio que ahí está escrito, que dice, el hombre es juzgado únicamente según sus acciones de ese momento. Y estábamos viendo aquí que Ismael fue echado unos versículos antes, precisamente para preservar el legado o la promesa de Isaac. Pero en este momento, precisamente Ismael volvió a activar esa parte para tener ahora él esa bendición, preservar su vida y preservar una descendencia para él. Entonces, vemos cómo, así como lo hemos visto y como nos han dicho siempre en el cristianismo, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, etcétera, pues bueno, que Dios siempre está con los dolidos, con los desamparados. Aquí estamos viendo precisamente esa misma aplicación en este pasaje. Ahora, vamos a ver. Después habla de algo que es sostener la mano. Y vemos que en el verso 18 dice, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Ahora, hay algunas situaciones bien interesantes. Aquí hay acción que se está pidiendo por parte de Dios, ¿sí? Agar estaba a un tiro de arco, estaba separada de su hijo. Ahora, el mandato de Dios era ir y romper
a lo mejor esa situación en la que ella estaba y que a veces nosotros estamos, hacemos algo similar, nos metemos, nos enfrascamos tanto en las situaciones, tanto en los problemas, que perdemos de vista las bendiciones o las posibilidades que tenemos por parte de Dios, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo que esta pequeña mandato es toma acción, haz algo, inicia con esto porque yo estoy contigo. Y esto lo hemos visto en cuando el pueblo de Israel que va a la batalla y que pelea, hay que tomar acción. Yo estaré contigo, yo pelearé por ustedes, pero tienen que tomar acción. Y aquí lo vemos en pequeñas acciones. Toma acción y yo estaré aquí, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo hay una responsabilidad por parte de Agar, la responsabilidad materna, ¿no? Entonces, ahí es cuando Dios le dice, porque yo haré de él una gran nación. Y aquí entonces, como vemos, la orden exige que Agar pase de la parálisis del luto que estaba teniendo ella a la acción de protegerlo. Y de esta manera, pues bueno, el destino de Ismael era diferente. Ahora, en el contexto histórico encontré esto, en las dinastías del cercano oriente, del antiguo cercano oriente, cuando un linaje secundario era apartado del trono principal, lo que está pasando aquí, usualmente se buscaba un asentamiento en las periferias geográficas para fundar nuevos protectorados o nuevos clanes. Ismael sigue este patrón sociopolítico. Entonces estamos viendo que aquí no hay algo que a veces nos dicen, es que la Biblia es un libro fantástico, que nada de eso se puede comprobar. Claro que se puede comprobar porque históricamente la arqueología demuestra que lo que está escrito en la Biblia es lo que realmente estaba sucediendo. Ahora, algo que le dice es, sosténlo con tu mano. Vejeyasik et yadechbo. Vejeyasik et yadechbo. Y eso, bueno, significa, utiliza el verbo hazak, que significa fortalecer, asir firmemente o dar firmeza. Y recuerdan que había alguien que cuando iba a la batalla le tenían que sostener las manos para que el pueblo ganara. Estamos viendo un patrón que no era nuevo en ese momento. Y aquí lo vemos, pero a veces son situaciones que las pasamos por alto y que no alcanzamos a ver que desde aquí estamos viendo patrones muy marcados en las escrituras y que nos están dando a entender precisamente eso, ¿no? Entonces eso significa fortalecer, asir firmemente o dar firmeza. No es solo un acto de levantar el cuerpo del muchacho, sino de infundir autoridad y vigor para el destino que le espera. Igual que esto que decía, era a lo mejor algo físico, pero era para dar victoria. Aquí vemos que, pues bueno, Dios no levanta al muchacho mediante una fuerza invisible. Le pide acción a Agar, a su madre, que ella estaba rota, estaba quebrada, estaba llorando, no quería verlo morir porque pensaba que eso iba a pasar. Pero esto nos enseña que Dios nos pide obrar, nos pide hacer algo, porque sabemos que Dios no va a darnos algo que no podamos hacer, ¿sí? Entonces, sostener la mano del muchacho implica asumir el compromiso de criarlo para cumplir
su propósito aún separado de Isaac y de Abraham y de todo lo anterior. Y nosotros sabemos que, pues bueno, pues se cumplió todo esto que Dios prometió. Ahora, algo bien interesante, los ojos abiertos y la fuente oculta. Vemos nosotros en el verso 19 que dice: entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue lleno el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y aquí vemos algo que también lo vemos cuando alguien que no veía, que le fueron abiertos los ojos y vio que había un ejército que iba a defender al pueblo de Israel, ¿sí? En este caso estamos viendo que Dios, cuando nos revela, nos abre los ojos, algo que ya estaba ahí. Ahora, en el contexto geográfico, las fuentes de agua en el Negev a menudo se encuentran ocultas en depresiones del terreno o cubiertas por vegetación e incrustaciones calcáreas para evitar la evaporación acelerada. ¿Sí? Esto me pareció interesante, o sea, no están a golpe de vista. ¿Por qué? Porque se evaporaría el agua. Entonces, están cubiertas por vegetación densa, o incrustaciones calcáreas, es decir, dentro de piedra, para evitar la evaporación acelerada. Y algo que vi cuando estaba preparando el tema, dice: un ojo inexperto o nublado por el pánico podría pasar al lado de un manantial sin percibirlo. Pero acá vemos que el texto dice: entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Y se acuerdan que algo así pasó también con Abraham, que de repente vio un carnero. O sea, Dios provee, y Dios, cuando provee, nos da la revelación para que nuestros ojos sean abiertos y veamos las cosas. Pero ¿qué tenemos que hacer? Estar dispuestos y estar en acción, tomar acción. La arqueología, pues bueno, confirma esto que comentaba, de que las fuentes de agua no siempre estaban a la vista. Habíamos dicho, el control de agua determinaba pues la parte de la geopolítica en ese entonces, porque el agua pues bueno era lo que le daba vida a los pueblos, a las tribus. Entonces, ahora que tenían agua, tenían cierta manera de estar y de poder sobrevivir. ¿Sí? Entonces esto es algo importante. El agua en el desierto, y hemos oído mucho esa frase, el agua en el desierto. ¿Por qué es tan importante? Pues precisamente porque el agua es lo más importante en medio del desierto para poder sobrevivir. Y bueno, también vemos que este patrón, pues bueno, es recurrente en las escrituras. La provisión de Dios, pues siempre suele estar más cerca de lo que nuestras crisis nos permiten verlo, ¿no? Incluso los discípulos le reconocieron hasta que fueron abiertos sus ojos y reconocieron que el que estaba con ellos era el que había caminado con ellos durante un tiempo y que había sido crucificado, pero que ya estaba frente a ellos, y les fueron abiertos los ojos. Entonces vemos esto en las escrituras, que los ojos son abiertos cuando Dios nos da una revelación y cuando quiere que así sea, ¿no? Ahora, otra cosa interesante que nos
dice en el 20, y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Uh-huh. Entonces, vamos a ver que Dios estaba con el muchacho, habitó y creció en el desierto, y a pesar de que, pues bueno, el pacto era con Isaac, él seguía protegiendo también al muchacho, a Ismael, exactamente, seguía protegiéndolo precisamente. Y aquí habla de un oficio, ¿sí? El oficio de la supervivencia, el arquero. ¿Sí? Y habíamos hablado anteriormente también de que era también como hablamos de un asno salvaje, ¿se acuerdan? Hace ya algunas sesiones. Precisamente hablábamos que eso se habla no como a manera de insulto, sino más bien como para mostrar la supervivencia en medio de la inclemencia. Y aquí estamos viendo precisamente que Ismael se adapta, dice, florece y se adapta al entorno hostil. Ahora, nosotros sabemos que los pueblos en Oriente están en un ambiente hostil, están adaptados y y florecen en ese lugar donde probablemente a otros se nos haría muy complicado. La perspectiva de los sabios judíos dice que al decir tirador de arco se puede interpretar como un hombre experto que se ganaba la vida en los lugares descampados y que aunque Ismael vivió en un lugar inclemente, agreste, la bendición que Abraham le impartió al despedirse seguía operando en la destreza física y en la prosperidad biológica. Desde luego que, bueno, esta es una interpretación de los estudiosos de la Torá, pero nosotros vemos que sí ha sido tal cual, porque hasta el día de hoy el pueblo que proviene de él, pues sigue hasta hoy desarrollándose y que lamentablemente pues vemos que pues sigue habiendo un conflicto ahí, pero vemos que siguen estando y habitando aún en un lugar difícil. Bueno, vamos a continuar. Ok. Bueno, vamos a ver que después nos dice en el 21, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Eso es lo que nos dice. Entonces, aquí estamos viendo que ya hay una consolidación del clan ismaelita. Ahí es donde empieza el clan ismaelita y bueno, todo lo que viene con la parte de árabes, etcétera, ¿no? Entonces, en ese momento preciso. Ahora dice, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Vamos a ver nuevamente la reconexión de la herencia materna. Aquí su mamá, Agar, le tomó mujer de la tierra de Egipto. Y vimos hace rato que Agar tuvo que tener iniciativa, tomar acción para que pudiera salvarse el muchacho y de ahí comenzar esa gran nación que Dios había prometido, ¿no? Y eso pues es un establecimiento geográfico de Ismael para iniciar ese clan.
ese matrimonio estratégico, porque pues bueno, de ahí es de donde viene todo lo que tenemos hasta hoy en día, y de ahí los pueblos árabes. Ahora, en la arqueología se han encontrado vestigios de campamentos nómadas, y se ha visto que pues realmente había un intercambio comercial con Egipto. Entonces esa área del Sinaí realmente tenía un intercambio comercial con Egipto. Seguimos viendo que las escrituras pues se coinciden con lo que dicen, con lo que la arqueología ha encontrado. También en el contexto histórico, las dinámicas de los clanes del antiguo cercano oriente, la madre asumía la responsabilidad de concertar el matrimonio si el padre estaba ausente. O en este caso, digo, estaba ausente, ¿por qué? Porque el hijo había sido legalmente expulsado, como ocurrió aquí. Entonces, ¿qué pasa con Agar? Pues recurre a su patria de origen para buscar una pareja con la cual comience esta dinastía, este clan de Ismael. Vamos a ver también que hay alguna cuestión de por qué en ciertos lugares, ¿no? ¿Por qué en el desierto de Parán? ¿Sí? Aquí dice, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. ¿Por qué habitó ahí? Bueno, vamos a ver, como ya decíamos hace ratito, la conexión que había, y que más tarde es el lugar donde transitará Israel durante el Éxodo, y donde Dios manifiesta su gloria. Y Ismael habita ahí primero. Estoy leyendo algunas cosas, algunas notas que tomé. Que Ismael habita allí primero denota que los territorios de la periferia son reservados para otros encuentros, ¿no? Eso es lo que se comenta en la cultura de los judíos, de los estudiosos, que precisamente eso es, y por eso en ese lugar. Y básicamente es lo que nos comenta, ¿no? Que por eso es en el desierto de Parán. Pero vemos que aquí es el inicio de esta parte. Ahora, la raíz Shama, habíamos visto hace un momentito, análisis filológico. Es la disciplina que estudia una lengua, su evolución histórica y su cultura a través de interpretación, fijación y comentario riguroso de textos. Su objetivo es restaurar el sentido original de los escritos y comprender el contexto histórico, social, lingüístico en el que fueron concebidos. Entonces, vamos a ver algunos términos. Se menciona en el verso 15 esta palabra que es bataslej, que su raíz es shalach, que es arrojar o abandonar por fatiga extrema. Vemos que ahí aparece esto y denota una acción de abandono, pero realmente es por debilidad física. No porque se esté deshaciendo, sino es cuando la debilidad física nos lleva al extremo. Entonces, entender esto es
pues entender más el contexto de lo que está pasando, ¿no? Ahora, Ismael, lo habíamos dicho hace un momento también se conecta a Shama, que es oír, Dios oirá. Entonces Dios escucha habitualmente, o Dios escucha, Dios oirá. Y también algo que se comenta es que precisamente el llanto, kol, es como se dice, es como una especie de apelación a Dios cuando no hay un defensor, un patriarca humano. Entonces el niño apela a Dios, por eso Dios le da respuesta. Estamos hablando que esto tiene que ver con el sentido del hebreo y lo que los estudiosos de la Torá, cómo lo interpretan y cómo lo ven, ¿no? O sea, para que nosotros entendamos la profundidad con la que ellos lo interpretan. Ahora, ya resumiendo, vemos que Dios opera bajo promesas previas y no por impulsos humanos o de un momento. Dios era consciente desde que habló con Abraham y le dijo, escucha a tu mujer y haz tal como ella dice. Él sabía porque él estaba guardando la promesa que ya le había dado y porque sabía que iba a ser una gran nación, pero también aquí con Agar está, a pesar de todo lo que pasó, está dándoles bendición. Entonces, Ismael no fue salvado, se interpreta así que no fue salvado por los méritos o ruegos de Agar, sino porque, recordemos, los nombres en hebreos tienen una connotación. Entonces, Ismael era un decreto, o era, vamos, él está conectado porque Dios va a oír, de acuerdo a la interpretación de los estudiosos, era eso precisamente, y Dios iba a responder a su clamor. Entonces, eso es lo que podemos entender, o como entienden los estudiosos de la Torah. Pero para nosotros, también, aparte de esto, vamos a llevarlo a nuestro entorno, a nuestro contexto. Entonces, este pasaje no está describiendo un acto de crueldad, menos crueldad de Dios, sino más bien una dolorosa separación que era necesaria para preservar la línea del pacto, es decir, de Isaac, sin que esto significara la destrucción de Ismael. Dios es el soberano absoluto del desierto, de la historia del mundo y de todo lo que en él hay. Entonces, con base en eso, él tenía que solucionar o dar una solución a lo que el hombre había corrompido. La provisión, como lo habíamos dicho, la provisión de Dios generalmente o a menudo parece o permanece invisible hasta que Dios mismo opera en nuestra percepción y nos es revelada, porque Él dice abrió sus ojos, y como les comentaba, no es la única vez en las Escrituras. Entonces, esa aparente debilidad llega a darnos esa fortaleza para seguir, y vemos que en medio del desierto el muchacho se convirtió en arquero y de ahí un guerrero, y bueno, pues todo lo que ha llegado hasta el día de hoy, ¿no? Entonces Dios transforma esos momentos, puede llegarlos a transformar en destrezas para nuestro futuro. Y vemos cómo Ismael y Agar terminan asentados y con un linaje estructurado, demostrando que Dios no deja cabos sueltos, ¿sí? Dios siempre obra y termina las cosas de manera perfecta. Entonces aquí vemos una fidelidad contractual, que quiere decir que Él es fiel todo el tiempo. Lo que dice lo cumple en las Escrituras, lo vemos,
El desierto no es un lugar de abandono, sino de reconfiguración, donde nosotros aprendemos a conocerlo, aprendemos a verlo, aprendemos a comunicarnos con Él. Cuando estás en pruebas, cuando estás en tribulación, es cuando más te acercas a Dios, o cuando más nos acercamos y cuando más entendemos lo que Él quiere que hagamos, ¿sí? Cuando Él nos va moldeando. Entonces, esa es la geografía de la gracia de Dios. Y la exclusión del pacto no significa la exclusión del cuidado providencial, es decir, todos estamos cubiertos bajo la gracia de Dios. Entonces, vamos a ver esto ya para terminar. Cuando los recursos se agotan, y dice, el fin del odre humano es el inicio del manantial de Dios. Muchas veces en la vida cotidiana experimentamos que nuestros recursos financieros, emocionales o de salud se están agotando o se agotan por completo, así como lo vimos en el caso de Agar. Pero este pasaje nos enseña que el agotamiento de los recursos humanos a veces o a menudo es el escenario donde Dios manifiesta su gloria. Entonces, cuando estés atravesando en esas situaciones que sientas que tu odre se queda seco, es el momento de agudizar el oído, porque Dios puede estar más cerca de lo que pensamos. La ceguera de la angustia, aprender a orar, escuchar la voz de Dios para que nuestros ojos sean abiertos a las bendiciones presentes. Entonces, Agar lloraba junto a una fuente y ella no era consciente de que estaba junto a esa fuente, porque la escritura no dice que caminó y vio la fuente, dice entonces fueron abiertos sus ojos y vio la fuente. Entonces, nuestra mayor necesidad muchas veces no es que Dios nos dé algo nuevo, o no, simplemente que nos revele, que nos abra los ojos, porque a veces podemos tener la oportunidad enfrente de nosotros. Y como decíamos, Dios abre puertas, y nosotros lo vimos hace unos días que les compartíamos de Makom Shalom, o sea, no sabíamos de dónde iba a venir la provisión, y ¡pum! O sea, ahí estaba la provisión, ¿no? O sea, Dios obra de esa manera. Y dice el Dios de los marginados, porque ninguna persona está demasiado lejos del oído del Creador, del oído de Dios. Entonces, Dios le dijo a Agar, levántate, alza al muchacho y sosténlo. Entonces, es nuestra labor, ¿sí? Como creyentes, estamos rodeados de personas que están bajo los arbustos, como lo estuvo el muchacho, ¿sí? Como estuvo Ismael. Entonces, bajo esos arbustos de desesperación, y no podemos ser espectadores, ¿sí? Aunque a veces podemos estar a un tiro de arco, es decir, un poco lejos, pero estar cerca como para tener acción. Entonces necesitamos tomar esa acción para poder ayudarles y darles ahora sí que las buenas nuevas de Dios para su vida, ¿sí? Entonces, fortalecer al caído. Vamos a confiar siempre en la providencia de Dios, que Dios está en medio de la crisis, Dios está en medio del desierto, Dios está en medio de los problemas, en medio de la enfermedad, en medio de el desabasto. Él siempre está en medio de nosotros. Amén.